va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Yo ya saludé hace un rato. Quiero hablarle de política, quiero hablarle de esta especie de episodio 1 para la temporada 2020 de Juntos por el Cambio y la mesa chica del PRO. Señor Lautaro Maislin, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos ustedes, para ¿Qué vos tal? también, Julián. El bautismo de Pichetto lo tituló nuestro productor Muy bien, Charlie. muy bien. El bautismo de Esto es Pichetto. un bautismo. Me hace acordar un poco a la tapa de Nevermind de Nirvana, pero bueno, Sí, estamos sí, hablando tiene una reminiscencia. del bautismo de Pichetto. ¿Por qué el bautismo de Pichetto? ¿Por qué? Porque ayer, si querés, vamos a ver una foto, hubo una reunión A ver. de mesa chica del PRO, no de Juntos por el A ver. Cambio, del PRO. Lo tenemos primero ahí al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que está mirando su reloj. Me parece que se tiene que ir, debe estar apurado porque es el único que tiene que gestionar, el único que está en función, salvo el diputado Cristian Ritondo, que es el titular de la bancada del Claro. PRO en el Congreso. También. Pero lo veo un poco más relajado hablando con la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Sí. Lo tenemos al expresidente Mauricio Macri. A la titular del PRO ahora, es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la ex Sí. ministra de Seguridad. Humberto Schiavoni en el medio, que es quien le dejó la presidencia a Patricia Bullrich. Y acá alguien que no es del PRO. ¿Cómo que no es del PRO? Bueno, sí, o no. ¿Ya es ahora o no? ¿O ya fue bautizado? Yo creo que puede haber sido el bautismo, porque esta es la primera reunión de mesa chica del PRO. Y hay alguien que es extrapartidario, que es Miguel Ángel Pichetto, que bueno, después en el siguiente informe vamos a ver qué respondió Sí. sobre... Es un poco la foto, si que, es la foto que habla un esto, uno bautismo podría o no. decir. Yo creo que sí. Julián, te Sí. cuento que también estuvo el ex secretario general de presidencia, D'Andrés, pero bueno, acá en la foto lo dejaron afuera. En la foto no salió. Y bueno, como vemos es la primera aparición del presidente Sí. Mauricio Macri en esta temporada 2020. En unos días se va a Punta del Este porque tiene el casamiento de la hija de Nicky Caputo. Sí, a mí me parece raro esto, o en todo caso, fíjense ustedes el timing. Sí. Porque se acuerdan que compartimos también una fotografía del expresidente Macri con el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Y también se lo vio numerosas veces en los últimos días al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, juntándose también con intendentes. A mí me parece Mirá, Julián, que tanto la aparición de Vidal como la aparición de Macri lo que hace es, dice, señores, acá manda el 1, esta es la 2, acá me está la contó un 3. pajarito Sí. que el jueves de la semana pasada hubo una reunión en un hotel céntrico entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Sí. Parece que el jefe de gobierno porteño le manifestó a Mauricio Macri su intención Claro. de ir por la candidatura a presidente y es lo que en parecía 2023. recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero claro, aparece de pronto María Eugenia Vidal También. diciendo, bueno, Si es te mío. parece, Sí. vemos qué dijo Pichetto Vamos, sobre el bautismo o no bautismo en el PRO en la mesa chica. A ver. Primera reunión de la mesa chica del PRO del año con Mauricio Macri presente justamente en sus oficinas a 5 cuadras de la Quinta de Olivos. Estarán presentes Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo, D'Andrés, Miguel Ángel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta. Vinimos hasta aquí para preguntar sobre el comunicado del Fondo Monetario Internacional que dictaminó que la deuda que dejó Juntos por el Cambio no es sostenible. También queremos ver cómo está la interna de Juntos por el Cambio. El encuentro de dirigentes de una fuerza política hoy en las nuevas oficinas del presidente Mauricio Macri. ¿Cómo se llama el edificio? La oficina del expresidente Mauricio Macri. Dice Holiday, que quiere decir vacaciones. Cristian, ¿cómo tomó el comunicado del Fondo Monetario Internacional en el que dice que la deuda que dejó Juntos por el Cambio no es sustentable y que es políticamente inviable? Mirá, yo creo que el fondo, mientras le paguen al fondo, tiene que hacer accionar que tiene que ver con eso. La verdad es que para nosotros y al momento de haber trabajado con el fondo, la deuda es más que sustentable y que la deuda es un problema estructural que tiene la Argentina, a los cuales nosotros vamos a apoyar para que se solucione. El comunicado del fondo le terminó dando la razón al presidente Mauricio Macri en ese video que apareció en Villa Langostura, en que dijo que si se seguía tomando deudas iba a ir toda la M. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no vamos a la mierda, no, tranquilo, requisito. Encima se puede tomar deuda eternamente y corregir esto.
Ya, lo que dijo el presidente lo dijo en una reunión que tenía que ver mucho más con militantes, no fue unas declaraciones. Lo que tiene que ver es, el presidente es una de las personas que más conoce el mercado de capitales en el mundo, cómo se mueve, y siempre ha sido en la ciudad, o en Boca anteriormente, y lo hizo en Nación. ¿Hay un partido de TEJ hoy para ver quién se queda con el liderazgo? No, nosotros somos un conjunto y somos un equipo. Muchas gracias. Esta fue una reunión donde la mesa del PRO, junto a Miguel Pichetto, y por supuesto con la presencia de Mauricio Macri, trabajamos una serie de temas importantes que creemos que son los temas de debate, los temas que tenemos que representar como una fuerza política y una coalición que es la principal oposición de este país. Hemos abordado el tema de la deuda desde una mirada positiva que ha tenido Juntos por el Cambio, de acompañamiento en el Congreso para que el gobierno busque indudablemente la renegociación de la deuda y evitar fundamentalmente el default. Y nos hemos encontrado con un expresidente muy activo, motivado, siguiendo con atención los temas del país. Miguel, ¿se puede decir que este fue su bautismo oficial en el PRO? Pero no. Pero fue el único extrapartidario. Bueno, me han invitado a participar. Yo estoy, desde el mismo momento que decidí acompañar al presidente Macri, estoy integrado plenamente a la fuerza que hemos construido, que ha sacado el 41% de los votos y que ha conducido el presidente Macri en el proceso electoral. ¿Quién se sentó en la punta de la mesa? En la punta de mesa, de un lado está Humberto Schiavone y del otro lado está Mauricio Macri. Sin duda fue el presidente de la Nación, creador del PRO, y por supuesto que Mauricio, más cualquier determinación depende más de él, pero sin duda la inquietud, la ganas de hacer política, el repaso de la actualidad es más que importante. Bueno, varias declaraciones, mucho para analizar, Lautaro. Sí, Ritondo decía en una punta el presidente Mauricio Macri, en la otra Humberto Schiavoni. En la foto estaba en un costado Humberto Schiavoni. Otra cosa, Julián, sí. Juntos por el Cambio, no solamente el PRO, Juntos por el Cambio, dice que la deuda es sustentable, que es común, que es normal, lo había dicho Patricia Bullrich el 7 de febrero, y se contradice con el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen que dejaron una deuda normal, sin ningún tipo de inconveniente, y yo creo que las declaraciones del presidente Mauricio Macri en Villa La Angostura van en sintonía con el comunicado del Fondo Monetario Internacional de que se estaba tomando una deuda irresponsable y que él no quería seguir tomando deuda. ¿Cómo le cuesta a cada integrante de Juntos por el Cambio hablar sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en Villa La Angostura? Siempre dicen, era un video, era con gente del partido. Son palabras que ha dicho y que hay que seguir analizando, me imagino. No, pero además creo yo que el que mejor define es Pichetto en todo esto, porque dice, bueno, Juntos por el Cambio está acompañando al gobierno para que no caiga en default. Hay que decir también que es lo mismo que hacía el gobierno cuando estaba Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada. Acompañaron todo un proceso, relataban ese proceso, pero no había una toma de decisión diciendo, bueno, señores, tenemos que cambiar esto porque la verdad que esto como está yendo está mal. Que lo reconoce el propio expresidente Macri en esto que vos estabas diciendo, lo dice Pichetto ahora, pero finalmente el que tiene que tomar las decisiones es otro gobierno, no son ellos. Es que sería rarísimo que no acompañen a tratar de solucionar un problema que han dejado ellos. No Miguel Ángel Pichetto, porque recordar, Miguel Ángel Pichetto fue candidato a vicepresidente, no fue gobierno, pero bueno, acompañó y decidió estar con Mauricio Macri. Un dato de color, Julián. El edificio donde se encuentra la oficina de Mauricio Macri se llama Holiday, vacaciones. No sabía, estaban en Olivos, ¿no? Estaba en Olivos, es una oficina en Olivos que queda a 3 cuadras de la Quinta Presidencial. Bueno, a propósito de eso, ¿cómo sigue la agenda del expresidente Macri ahora que ya está llegado de las vacaciones, por más que la oficina se llame Holiday? Bueno, tiene otro viajecito a Punta del Este porque se casa la hija de su amigo del alma. Macri viaja a la boda de la hija de Nicolás Caputo en Punta del Este. El expresidente pasará el fin de semana extra largo en Uruguay y junto a su esposa Juliana Aguada. Si fuese presidente Mauricio Macri aún, yo le cuento esto como vacaciones. Se los computás, sí, ahora yo se los computo. ya no se los podemos computar. Recordad que el expresidente Mauricio Macri se tomó 147 días de vacaciones en 4 años, un promedio de
36 días por año, Sí. o sea que el doble de un trabajador normal, serían 36, uno Sí. tiene 7 días, Pero 15 días. Lautaro, se los ve muy relajados. Vos lo viste, Macri tiene otra cara, está contento, se lo ve en la foto. Parezco Nelson Castro pronosticando cosas por foto, pero no es así, digamos. Es que, no sé, yo creo que tiene que ver con un alivio de haber dejado la Hay un gestión. alivio, ¿no? Yo me ¿Vos imagino que sí. sentiste eso? Aparte, yo nunca pude tomarme 40 días de vacaciones, pero el presidente viene de estar 40 días en Villa de la Angostura. No, bueno, por supuesto, ya está fuera de la función pública, se supone. Pero digo, se nota que ellos sienten cierto alivio de no estar a cargo de algo que a todas luces, cuando estuvieron a cargo, la verdad que yo creo que lo sí, y tocaron. también esta mesa, además Sí. de ser la rosca del poder, quién se queda con el liderazgo de Juntos por el Cambio, Sí. también tiene que ver con plantar una estrategia para ver cómo se lo ataca al gobierno de Alberto Fernández a tan solo... No se cumplieron ni 3 meses de gobierno, me imagino que hay que unificar las posiciones para poder salir a hablar del gobierno actual. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lautaro. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema ahora. Bueno, a ver, un escándalo que por un lado uno podría decir que es judicial, pero la pregunta que le quiero hacer a Irina Hauser ¿es también un escándalo familiar? No, más o menos. ¿Hay lío? ¿Hay lío en la familia? Podría, si querés podemos Sí. interpretar que hay lío Bueno, en la a ver, familia. ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? El senador Guillermo Snopek, que es senador por el PJ Jujeño, Sí. ha pedido la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Bien. Snopek es el cuñado, ¿de quién? ¿De quién? De Gerardo Morales, el emperador de la provincia de Jujuy. O sea, del emperador Morales es el cuñado. Es el Está cuñado. pidiendo intervenir el Poder Judicial de esa Jujuy. provincia. Sí, dice porque evidentemente hay Sí. condicionamientos de parte del poder político. Lo del conflicto familiar te bajaba un poquito el tono porque el propio Snopek dijo que con la hermana no se habla hace 10 No, años. se nota, está clarísimo. Digo. Así Si no vas a pedir la intervención del Poder Judicial. Digo, no, está bien, obviamente hay motivaciones profesionales, pero uno entiende que por lo menos debieran haberlo hablado el domingo si almorzaban juntos. No comieron pasta juntos, Nada. ni nada, ni empanadas, nada por el estilo. Se ve que hace mucho que no lo hacen, hay grandes Sí. diferencias. Pero bueno, Snopek pidió específicamente esta medida, que como saben, es una medida que puede tomar el Congreso. O sea, quien está facultado para decidir la intervención del Poder Judicial de una provincia es el Congreso. Sí. Habló Snopek. ¿Habló Snopek? Lo escuchamos. A ver. Hemos hecho un planteo donde mostramos claramente en el proyecto de intervención el manejo del Poder Judicial sobre los poderes del Estado, donde un Poder Judicial integrado de 5 miembros a 9, de los cuales 4 son del gobierno de Gerardo Morales. Yo no quiero centrarme solo en el caso de Milagro Salas, que es un caso aparte. Yo quiero mostrar todos los otros casos que no se muestran, que han pasado en la provincia de Jujuy, que han dependido directamente del manejo judicial sobre la política de Jujuy. Bueno, a ver, esto tiene una relación, uno podría establecer algún tipo de puente o relación con las declaraciones. ¿Recordás, Irina, de Pablo Vaca. Pablo Vaca, claro. Sí, el presidente del Superior Tribunal de Tribunal. Jujuy, que sí estaban relacionadas con la situación de Milagro Sala, porque lo que Vaca decía en esa conversación que le decía? grabaron subrepticiamente. Sí, podríamos escucharlo, ¿no? No sé si está. Sí, está. Sería bueno. Sí, A ver. porque era muy contundente. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola, la Milagro, ¿por qué no la sueltan? Ya la Milagro dejan de joder tanto. Porque tu jefe no quiere. Porque si una jueza del superior dice, yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de goma, que la suelten a la Nación Unida, a la corte, yo no la suelto. Ya no hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchame. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. Ya, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma La Milagro Sala en algún lado? No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todo lo que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón han hecho el fiscal.
También la fiscal en papelón, sí. Bueno. No había visto la firma de Milagros Sala en ningún lado. No entendía por qué estaba presa, no se llevó la plata, por qué no la largan. Bueno, todo eso dijo Pablo Vaca en su momento. Tiene ahora un proceso de juicio político abierto en la provincia que lo que pone al descubierto es evidentemente, no solamente lo que ocurrió con Milagros Sala, sino sí un manejo del Poder Judicial en general. Vaca, recordemos, y por eso decía Snopek antes, fue uno de los diputados provinciales que en su momento votaron la ampliación de la Corte local de 5 a 9 miembros y que saltó de ese cargo de diputado provincial a ser directamente juez del Superior Tribunal, ¿no? La famosa reforma del emperador Morales, que también habló. No me digas, habló el gobernador. A ver, lo escuchamos. No sorprende porque ya hay un embate muy fuerte, bueno, desde hace varios años, pero últimamente con relación al tema de la liberación de Milagros Sala, que es un tema complejo, es un tema que está en manos de la justicia. Por eso hay un embate también para desprestigiar y descalificar al Poder Judicial de Jujuy. No vamos a permitir esa intromisión en la autonomía de la provincia de Jujuy, y menos que a través de eso se garantice impunidad, porque, a ver, Milagros Sala no está presa, no es una presa política, está presa por los delitos que ha cometido. Bueno, a ver, lo primero que hay que marcar es que son dos poderes distintos, ¿no? Por un lado está el Poder Ejecutivo Provincial, Gerardo Morales, por otro lado está el Poder Judicial de la provincia, Pablo Vaca. Hay que explicar por las dudas la separación de poderes. No, por supuesto, porque digamos sale el gobernador a decir, miren, está bien lo que está haciendo la justicia. La verdad que él no puede hablar por la justicia, hay quienes hablan por la justicia y lo han hecho, y la verdad que lo que han dicho es lo que compartíamos hace instantes nada más. Pero fue un mecanismo muy de la época de la era Macri, hablar sobre y opinar sobre lo que hacía la justicia y pedir medidas determinadas, ¿no? Me quedo pensando también en esto, en tanto y en cuanto pueda llegar a avanzar, y te lo pregunto, esta intervención en la provincia de Jujuy, en la justicia, es decir, ¿se puede nombrar un interventor? ¿Te parece que el Congreso va a acompañar esto o no? No me animaría a decirte que sí. Es una medida severa y polémica. Es polémica, ¿no? Porque pone en comisión, en suspenso, con goce de sueldos, pero sin ejercicio, a los ministros de la Corte de Jujuy. Es discutible, yo no sé si se van se van a jugar a dar ese paso tan controvertido, ¿no? Bueno, pero se volvió polémico esto, por supuesto que sí, y al mismo tiempo se politizó muchísimo porque en las últimas horas distintos referentes de Juntos por el Cambio salieron a cruzar el proyecto de ley que fue presentado para intervenir. Fíjense ustedes... Patricia Bullrich, que habla de todo, últimamente está hiperactiva, ¿no? Bueno, la vimos en la mesa recién del PRO, ¿no? Claro. Allí estaba, y la verdad que tiene un rol importante. Mauricio Macri se va a Uruguay ahora, así que tampoco va a estar. Pero dice, me sorprende la rapidez con la que el Frente de Todos demostró su desprecio por las instituciones. El proyecto para intervenir la justicia en Jujuy garantiza la impunidad de Milagros Sala. Los argentinos no vamos a permitir que se lleven puesta la República. Bueno, muy en sintonía con la cuestión de que hay un espacio político que son los republicanos, ¿no? Claro. Que yo siempre pregunto, bueno, atención siempre con quienes se quieren apropiar de las palabras, y sobre todo de una palabra tan importante como república. Y sí, que se vació tanto de contenido, ¿no? Durante los últimos años. Exactamente. Bueno, esto es lo que dice Bullrich, pero quien también subió un tuit en las últimas horas vinculado con este tema es la diputada Elisa Carrió. La reina de la palabra republicanismo. Republicana, bueno. Sí, pero quizás no es tan clara, porque dice Elisa Carrió, ¿no? Carrió, Ferraro y la coalición cívica, ARI, estamos ante un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar impunidad, lo que ratifica que Cristina Kirchner va por todo. Al cruce, muy fuerte, como es la costumbre de Elisa Carrió, pero al mismo tiempo mezclando todo, como es la costumbre de Elisa Carrió también. Sí, está juntando la cuestión de las prisiones preventivas, está juntando la discusión por las jubilaciones y está mezclando lo de Jujuy. Sí. Todo en el mismo paquete con una interpretación al estilo Carrió. Muy bien, Irina, muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, volvemos al caso Vicentino.
Y hay novedades, Fernando Alonso, en esta cosecha tramposa. Yo quiero probar este vino. Yo quiero probar este vino. El fin de semana. Sí, se conoció una nueva oferta que hace Vicentín en el marco de este procedimiento de quiebra que tiene abierto. Es una oferta que le hace a los acreedores buscando un acuerdo extrajudicial para poder después poner rápidamente en marcha las plantas. Hasta ahora la única oferta que había hecho era pagar 20% hasta 30.000 pesos y el saldo en 8 años. Hoy o ayer sumó una nueva oferta que es dar un pago en efectivo equivalente al 50% de la deuda. Todo esto es solo para los acreedores comerciales, que representan 350 millones de dólares. No está incluido ahí el Banco Nación. Al Banco Nación le debe otros 350 millones de dólares. Al sistema financiero nacional e internacional le debe en conjunto 1.000 millones de dólares. Esta oferta es solo para los acreedores privados, que son básicamente los pequeños productores que le entregaron el cereal que procesó en las plantas y después exportó. Es que claro, es que le entregaron la mercadería a Vicentín, por supuesto no les pagó, y ahora esas empresas están en peligro por el tamaño de Vicentín, obviamente. Acá tenemos, la deuda total es 1.350 millones, esto es 350 millones la deuda con los proveedores, que son los pequeños no todos son pequeños, pero según Vicentín la gran mayoría tiene acreencias por hasta 30.000 dólares. Por eso ofrece un pago de 20% hasta 30.000 dólares. Dice que con eso incluye a la mayoría. Todo esto... ¿Y ese 50% se le hace la quita del otro 50%? La otra propuesta, la primera propuesta era 20% hasta 30.000 y el saldo en 8 años. La segunda propuesta que puso sobre la mesa es, bueno, vos querés más, te doy 50% al contado en el momento que firmes y después nada más. ¿No podés pedir más nada? No podés pedir es decir, más una quita nada. Del 50% está proponiendo. ¿Y de dónde salen los recursos para adelantar eso? Es lo muy interesante. Ellos dicen que están negociando la venta de algunos activos, que están buscando algún financiamiento internacional, que están conversando con algunos socios estratégicos para que aporten el capital. La sospecha siempre estuvo en que la plata está y está fuera del país y lo único que tiene que hacer es traerla. Está esperando, es muy interesante, está esperando que la justicia convalide la apertura del proceso preventivo para poner a resguardo todos los bienes. O sea, es que si hoy Vicentín recibe un camión con cereales, le cae un embargo y se lo saca. Entonces está esperando que la justicia abra el proceso, entonces va a poder volver a operar. La idea es operar a fasones, es decir, producir para terceros. Por ahora todas las plantas de Vicentín siguen paralizadas. Y hoy, al margen de Vicentín, se conoció rapidito la decisión de Ricardo Nissen de regular de nuevo las offshore. Y eso va a ser muy interesante porque Vicentín se aprovechó de toda esa estrategia, de toda esa ingeniería de compañías fuera del país para fugar dólares de la Argentina, fugar los dólares que le daba el Banco Nación, fugarlo del país. Bueno, hoy se conoció esta decisión de volver a regular la actividad de las offshore. Sí, había una legislación más laxa que permitía la creación y la inscripción de sociedades creadas en otro país, en la Argentina, les permitía la actividad, pero no te revisaban nada, completabas un formulario y ya estaba. Nada, van a regular eso y van a regular también a las empresas extranjeras que estén operando en el país, van a tener que cumplir las mismas leyes que las argentinas. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, acompáñenme, que ya tenemos con nosotros al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplas. ¿Cómo le va, viceministro? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, hablábamos más temprano de dos casos finalmente fatales, uno de dengue y otro de sarampión en las últimas horas, y la pregunta es, bueno, ¿qué tan grave es la situación, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, respecto del sarampión, estamos atravesando una epidemia la más grave en los últimos 19 años y tenemos el primer fallecido desde el 98, con lo cual tiene importancia, son 118 casos en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que desde que empezamos la gestión y aumentamos mucho la campaña de vacunación, estamos reduciendo la velocidad de los contagios y le estamos circunscribiendo a pocos distritos, pero si no logramos que toda la comunidad se vacune, no vamos a cortar el ciclo de transmisión que ya está activo en nuestro país desde el año pasado y necesitamos cortarlo para que no se extienda territorialmente por fuera de estos distritos del conurbano bonaerense. Esto es lo que hace el sarampión. Esto es el sarampión. ¿Y por qué surgió el año pasado? ¿Por qué se inició este ciclo del cual usted está hablando?
Hay una epidemia, un rebrote en toda América Latina. Lo que sucede es que Argentina tuvo una caída de la tasa de cobertura muy grande. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el año pasado, para el ingreso escolar, la tasa de cobertura de triple viral, que es la que cubre esto, fue del 70%. Cuando usted dice la cobertura, ¿qué significa? El 70% de los chicos que empezaron en la escuela estaban vacunados con la triple viral. El 100% de los chicos va a la escuela. Debían vacunarse el 100% de los niños. ¿Por qué no se vacunaron? Por falta de un sistema de salud. El gobierno anterior no tenía no solo las vacunas adecuadas, sino promotores de salud, equipos territoriales, gente que llevara las vacunas hasta la gente, a las escuelas, trabajar en interacción. Se desfinanció absolutamente el programa, el PROSANE, que es el programa de interacción entre la salud y la educación. Entonces, al desarmar todo eso, generamos el terreno para que pueda haber un brote y una epidemia. Cuando nosotros advertíamos eso hace un año, antes en la campaña, hoy estamos pagando las consecuencias, que es la persistencia de la transmisión de sarampión. ¿Eso tenía que ver con una negligencia en la cuestión de la toma de decisiones de carácter público o con un ahorro de recursos públicos que el ex gobierno ponía en juego permanentemente? Yo creo que un poco de las dos cosas. Un ajuste, reducción del presupuesto. Perdió un punto la participación de la salud en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, muy poco trabajo. Hay un desarme de las instituciones sanitarias, muy poco esfuerzo de la gestión anterior en la conducción, y cada institución sobrevivió, los hospitales con los trabajadores adentro, pero todo lo que era comunitario, prevención, fue desmantelado absolutamente. ¿Y hoy cómo está esa situación? Usted decía recién, bueno, estamos tratando de cortar ese ciclo que se inició el año pasado. Digo, ¿cuáles son los trabajos que se están haciendo y si va a haber 100% de cobertura? Bueno, tenemos las vacunas, lo más importante, tenemos todas las vacunas, ya las compramos, están disponibles, están en los lugares adecuados. Hicimos ampliación de los horarios de vacunación, pusimos vacunación los fines de semana, estamos haciendo casa a casa. Cuando encontramos un caso de sarampión, averiguamos la historia clínica, dónde se contagió. Y vamos alrededor de ese lugar a ver si hay alguna persona con síntomas y si hay alguno no vacunado, y vacunamos a todo el mundo. Es un trabajo caso por caso para intentar aislar y contener el brote. Así estamos reduciendo la velocidad de transmisión, pero no se cortó todavía y necesitamos también ayuda de los medios a comunicar que es necesario vacunarse. Todo niño entre 6 meses y un año tiene que vacunarse y tienen que tener todos los que tienen más de 5 años 2 dosis de vacuna. Eso tiene que estar certificado. Si no tienen, hay que dársela, porque también hay casos en adultos. Y hay controles cuando, por ejemplo, se inicia el ciclo lectivo, ahí hay controles de vacunación, es decir, si los chicos están o no vacunados, debiera haber, ¿no? Debiera haber, a veces eso tarda un poquito, lo que tenemos que hacer es ahora, en este preciso instante, ir a vacunar a todos los chicos. No podemos esperar, porque si esperamos unas semanas más, pueden seguir la transmisión. ¿Qué pasa con el dengue? El dengue es un problema muy grave. Estamos ante la peor epidemia de dengue en las Américas. Hay 3 millones de casos en la región de las Américas. En los países limítrofes, Brasil, Paraguay y Bolivia, hay un brote histórico. Gravísimo. Argentina tuvo un brote muy grande en 2016, también muy silenciado lamentablemente, y eso hay mucha gente que tuvo la enfermedad y hoy no la sabe, y esto es peligroso porque si uno tiene dengue 2 veces y son tipos de dengue distintos, se pueden producir dengue grave. Así que estamos en un momento de un ascenso de los casos de dengue, hay cada vez más, van a haber más en las próximas semanas. Va a haber más casos. Va a haber casos de dengue porque hay mucho mosquito, porque se redujo el presupuesto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque todas las cosas tienen una relación con las decisiones político-sanitarias. El presupuesto 2018 versus 2019 en salud se redujo un 37% en materia de dengue, y encima se ejecutó el 70% nada más. Y me refiero nominalmente, sin contar toda la inflación y todo eso que vos entendés perfectamente bien. Con lo cual, faltando recursos, faltando trabajadores comunitarios, promotores, no se hizo lo que hay que hacer en el invierno, que es reducir todos los lugares donde se guardan los huevos de los mosquitos. Entonces, cuando empezó el calor, empiezan a eclosionar los huevos de vuelta y hay mosquitos por todos lados. Estos mosquitos son los que pueden transmitir. Entonces, viniendo de países limítrofes, personas con dengue, en la provincia tenemos 96 casos. 91 vinieron de países limítrofes. Pero ya el mosquito se contagió y está empezando a contagiar en la provincia. O sea, hay que cortar ese ciclo en principio. Lo que hay que hacer es trabajo comunitario. Esto es importante porque la gente por ahí piensa que hay que fumigar. Y la fumigación mata el mosquito, pero no los huevos. Hay que sacar los reservorios que pueden en nuestras casas de huevos, y que son cualquier recipiente, una cosa que tenga agua abandonada en un patio, en un lugar al aire libre. El mosquito va, pone los huevos y en 24 o 48 horas ya tenemos un mosquito dando vueltas. Entonces hay que evitar todo reservorio de agua, canaletas tapadas, zanjas, tapitas o palanganas que puedan quedar, las piletas de lona que hay en muchas casas. Todo eso puede guardar infinidad de huevos de mosquitos. Hay que sacar todo eso porque la epidemia
va a ser grave. Muchísimas gracias, viceministro, favor. ha sido muy amable. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a, creo yo, una de las cuestiones centrales que se va a estar discutiendo la semana próxima allí en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados. Hablamos de la reforma del sistema previsional para los jueces y también para los diplomáticos. Hay polémica, hay cruces en el marco de los debates que se van inscribiendo. Nosotros estamos aquí en nuestros estudios con la diputada nacional Mónica Macha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? También está la dirigente peronista Daniela Bambil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la sumamos también a Esther Díaz, que es filósofa y con la cual también vamos a estar hablando otros temas, no solamente acá las cuestiones relacionadas con la política. Bueno, diputada Macha, a ver, ¿cuál es creo yo, la percepción que tiene usted de lo que se va a terminar discutiendo la semana que viene y si efectivamente va a tener media sanción el proyecto que envió el Congreso, el gobierno? Bueno, en principio sí, estamos seguramente con sesión la semana que viene. Un proyecto que también tiene que ver con esto de poder pensar en un país más justo, donde bueno, poner en cuestión también todos los privilegios que durante muchos años se mantuvieron y bueno, construyendo ese consenso también, ¿no? De poder pensar en la Argentina actual, en la Argentina que tenemos, en las acciones que necesitamos tomar fuertemente y con la mejor, digamos, expectativa en términos de que se pueda pensar en toda la población jubilada, en todas las instancias que se necesitan para generar más igualdad y que, bueno, que digo, igualdad manteniendo de todos modos determinadas diferencias, no es una igualdad en términos de que todos cobren lo mismo, por supuesto, pero sí de poder tener en cuenta la situación actual del país. Y eso yo creo que, bueno, estamos ahí construyendo el consenso que se necesita para lograr la media sanción. ¿Qué piensa, diputada, de lo que ha sido el rechazo por parte de distintas entidades que representan, que nuclean a los jueces, a los fiscales? Las repasábamos recién también porque se fueron sumando a lo largo de la semana. Yo creo que es entendible que haya reclamos sectoriales. Me parece que eso es esperable, inclusive. Pero creo que también cuando se plantea la situación en relación a la deuda externa, Nicolás Crepla recién hablaba de la situación sanitaria, la situación alimentaria, por nombrar algunas dimensiones que hacen a la política pública y que eso después incluye y llega a las familias o no llega, me parece que ahí es donde tenemos que poner la mirada más fuerte. Son medidas que generan polémica, pero y vuelvo a esto, que hay una tensión sectorial, pero tenemos nosotros la función de poder mirar el todo, ¿no? Bambil, la dirigencia política tiene una responsabilidad de conducir este proceso, de plantear el término de solidaridad en todos los aspectos y también en este caso en el tema jubilaciones. Mira, el presidente Fernández en la apertura, el día de su asunción, habló claramente de la ética de la solidaridad, en este sentido que habla la compañera Mónica Macha. Sí, la militancia y la dirigencia política en su conjunto tiene la responsabilidad de acompañar estas decisiones gubernamentales, de estas decisiones que se van a tomar dentro de la Cámara de Diputados, empujar estas iniciativas. Porque bueno, claramente lo dijo el viceministro de Salud de la provincia antes, hoy escuchábamos al presidente cuando esta mañana hizo comentarios respecto a los logros en tanto el Fondo Monetario Internacional, es un gran logro político. Me gustaría resaltar esto porque he escuchado estos días muchos comentarios acerca de la resolución del Fondo Monetario Internacional de ayer y es de destacar que el presidente de la Nación ha recorrido desde su primer viaje internacional que ha generado tanto ruido entre la militancia, lo que uno podía escuchar, a Israel, pasando por el Papa Francisco y todos los líderes con los que estuvo conversando. Fernández hizo un trabajo político para llegar a esta determinación del Fondo Monetario que no es nada más que un paso hacia adelante. O sea, el fondo reconoce por primera vez en la historia la insustentabilidad de una deuda. Por primera vez en la historia. Esto es
efectivamente, gracias al trabajo político del presidente Fernández. En este contexto se tiene que entender esto que va a remitirse a la Cámara de Diputados esta semana, que tiene que ver con lo que llaman jubilaciones de privilegio. Y dentro del marco de la ética de la solidaridad, es que no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar los condicionamientos sectoriales. Los jueces hablan de declarar inconstitucional si sale esta medida. Hay una defensa corporativa Hay importante. una defensa corporativa que va en contra de las mayorías. Y hoy hay que empezar por quienes menos tienen para poder llegar a todos. Quiero preguntarle a Esther Díaz si uno puede hacer un análisis un poco de este momento en términos políticos, pero también en términos sociales. Si hay un sector de la sociedad que sigue siendo refractario a cuestiones tan centrales y tan básicas como, por ejemplo, que haya un sector de la sociedad que no sufra hambre y que no sufra exclusión. Digo, ¿podemos pensarlo? Que solamente no sufriera esas dos cosas no sería problema. El problema es lo que dijiste primero, que solamente sea un sector, porque en una república o en una democracia lo fundamental, bueno, como tan claramente se dijo recién, es la igualdad. La igualdad es uno de los valores más grandes de la democracia, a punto tal de que es imposible pensarla si no hay igualdad, porque si vos tenés unos derechos como ciudadano, que yo como ciudadana no los tengo, entonces quiere decir que vos estás teniendo cierto prestigio diferente. Privilegios. Estás teniendo privilegios. Bueno, entonces, justamente escuchándote a vos unas noches atrás, pero desde mi casa, que estaba viendo por televisión, cobré conciencia de que el sistema judicial, en este aspecto, ¿no?, que estamos hablando acá, de esas jubilaciones, de privilegios de no pagar ganancias, etcétera, es un injerto de la oligarquía o de la... En plena democracia. Claro, es un resabio, ¿no? Es un injerto de los reyes. O sea, únicamente los reyes en Europa, que ya son una antigüedad, por supuesto que haya monarquía, se han metido acá, en Sudamérica. En una democracia de Sudamérica tenemos un lugarcito, un Mónaco privado, que es el de la justicia. En ese sentido, ¿no es cierto? No estoy metiendo a toda la justicia, sino a esas jubilaciones escandalosas, porque es un escándalo, porque el otro día, bueno, las cosas que dicen en las redes sociales, bueno, no será para tanto, se podría terminar con el hambre, se podría terminar con la mortalidad infantil en Formosa, con el dinero de más que se le paga a esas personas que tienen esos privilegios, y que después pensemos, no solamente los jueces, porque cuando se mueren ellos, sus viudas siguen cobrando igual esas pensiones extraordinarias. O sea que es un problema social de envergadura. Hay que aclarar que vale recalcar esto que decía Esther. El presidente también lo dijo, no hay una guerra santa contra los jueces, dijo Alberto Fernández. No es contra los jueces. Hay que remarcar que la Argentina está en una situación de emergencia enorme. O sea, yo creo que no se toma conciencia, no hay verdadera noción del estado en el que estamos, porque fue muy poco tiempo en el que se desarticuló el tejido social, en el que la situación de la macroeconomía comenzó a caerse. Fueron 4 años nada más, entonces no se toma conciencia cabal del estado crítico en el que está nuestro país hoy. ¿Por qué insistir con esto? Porque pareciera ser, según la prensa mediática, que el gobierno emprende contra los valores republicanos, bueno, lo que decía Carrió. No es ningún valor republicano. Y acá no hay ningún valor republicano porque no hay igualdad de oportunidades. Quiero preguntarle a la diputada porque el presidente Alberto Fernández justamente marcó esto, ¿no? Es decir, no es una cruzada contra el Poder Judicial. Sí hay, por otro lado, una agenda que discute de qué manera se manejó el Poder Judicial en los últimos años y sobre todo determinado tipo de magistrados y esto que
que llamamos el lawfare. ¿Cuánto tuvo que ver y cuánto influyó? ¿Cuánto le parece que influyó? A ver, me parece que son dos cuestiones distintas, ¿no? Una es la mirada crítica que tiene el presidente y que tenemos, también acompañamos esa mirada sobre arbitrariedades que tuvo el Poder Judicial en estos años, en su modo de actuar y de proceder en los procesos judiciales, si han sido ajustados, o sea, si han estado bien o no, si ha habido excesos. Esa es una discusión. Y la otra está vinculada al tema de las jubilaciones de privilegio, y es esto, es decir, bueno, además de que estamos en una situación, en el marco en el que estamos en una situación de emergencia, bueno, necesitamos revisar cuestiones que tal vez en otro momento no se revisaron, pero no porque eso no implica que no estuvieran mal. O sea, yo creo que este es el punto. Claro, o sea, esto es algo que está también... Muy bien lo que decís vos, pero eso es una injusticia aún que no hubiera la pobreza. Totalmente, yo coincido con lo que dice Esther, porque en realidad hay un montón de modos de pensar el Poder Judicial, y en esto, ¿no? Las jubilaciones de privilegio, los cargos vitalicios, que no sean electivos, digo, un montón de cosas no que... No pagar ganancias, mamá. No pagan ganancias, la familia judicial, claro. Digo, millones de cosas que están ahí como establecidas, sí. Y hoy estamos discutiendo la jubilación de privilegio porque realmente la situación del país es extrema, y porque estamos tratando de ver cómo podemos sostener, acompañar a las familias que peor están, que son muchas lamentablemente, sí. Y estamos hablando de hambre, claro. De gente que no tiene vivienda, de falta de cobertura en salud, de cosas muy básicas. Bueno, ahora seguimos el análisis, tenemos que hacer una pausa muy chiquita y ya regresamos. Bien.